Tema a estudiar: ley de Ampère. Para este estudio lo analizaremos en un conductor largo y recto. Estas son las características para el inicio de este tema, en un conductor largo y recto. Para poder comprender el tema de la ley de Ampère es muy importante reconocer inicialmente el concepto de la ley de Biot-Savart. En consecuencia, este tema fue tratado anteriormente. Aquí simplemente lo vamos a nombrar para tener claridad sobre ello. Entonces decimos que el campo magnético es directamente proporcional a la permeabilidad, o que también llamaremos constante magnética, por la corriente sobre 2pi por r. Esta es nuestra ley de Biot-Savart, en la cual despejaremos y nos queda de esta forma. La ley de Ampère tiene la siguiente característica: tengo un conductor recto, la corriente en este conductor va en este sentido, entonces por la regla de la mano derecha digo que con mi pulgar indico la dirección de la corriente y con mis dedos encierro en forma circular el conductor. Estos dedos me indican el campo magnético que rodea el conductor. Ahí le estamos diciendo que estoy enhebrando o enlazando por un camino cerrado la conducción de la corriente, que esta corriente me genera este campo magnético. O sea, es decir, algo muy similar a esto. Aquí tengo el conductor y esta me representaría como el campo magnético generado por la corriente alrededor del conductor. Y este depende del radio, ¿cierto? O sea, a medida que me voy alejando del conductor o a medida que me voy acercando del conductor. Si planteamos esta interpretación en forma ya gráfica, este punto me está indicando el conductor que lleva la corriente y del conductor hacia el campo magnético que me genera en forma circular. Entonces yo puedo mirar diferentes puntos de acuerdo al conductor y a medida que me voy alejando, a medida que me voy acercando al conductor. Entonces miremos nuestra primer trayectoria cerrada o lazo cerrado, por donde circula el campo magnético generado por esta corriente. Entonces de acá a acá tengo un radio, y en un diferencial de longitud que lo represento aquí por el DDR. Entonces este DDR sería el diferencial de longitud de este camino cerrado por donde va el campo magnético, y en este punto está el vector tangente del campo magnético. Tanto el diferencial de longitud como el vector tangente del campo magnético son paralelos. Esta representación que tengo acá es exactamente esta misma, la dirección de la corriente y mi campo magnético alrededor del punto. Entonces ahí tendríamos una corriente que es enhebrada o enlazada por un camino cerrado. En este caso el conductor lleva una corriente estacionaria. En consecuencia, el campo magnético es un campo magnético estático. Y esta corriente estacionaria es aquella que no varía con el tiempo. La interpretación algebraica para el cálculo de la ley de Ampère lo determinamos de la siguiente manera: el campo eléctrico producto punto, el diferencial de longitud, que si miramos nuevamente la gráfica, el diferencial de longitud de la trayectoria cerrada con respecto al campo magnético forma un ángulo de 0 grados, son paralelos entre sí. Entonces con este análisis determinamos que este producto punto,
que nos está representando la integral de línea a lo largo del camino cerrado que mostramos anteriormente. Al resolver ese producto punto nos quedaría de esta forma y el ángulo que está formando es de 0 grados. En consecuencia, coseno de 0 tendríamos 1 y me va a quedar que la integral cerrada del campo magnético por el diferencial de longitud. Si analizo este diferencial de longitud y resuelvo la integral, me va a quedar 2pi por r. Entonces, este 2pi por r es el recorrido del campo magnético, o sea, la trayectoria enlazada o camino cerrado. De este resultado concluimos que esta integral es igual al campo magnético por 2πr. Entonces, si analizamos, teníamos este resultado por la ley de Biot-Savart y este fue el resultado que nos acabo de dar. En consecuencia, el producto punto del campo magnético por el diferencial de longitud, si le hallamos la integral cerrada, es igual al campo magnético por 2πr. Este resultado, si lo analizo, me doy cuenta que finalmente la integral cerrada del campo magnético producto punto por el diferencial de longitud es igual a mu sub 0 por i, que tener presente que mu sub 0 es la constante magnética por la corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo magnético producto punto diferencial de longitud depende solamente de la corriente. En otra forma, la integral de línea del campo magnético a lo largo de un camino cerrado depende únicamente de la corriente enlazada por ese camino y la constante de permeabilidad mu sub 0, que eso nos concluye esta ecuación. Este resultado nos dice que es independiente del radio que tome con respecto al camino cerrado. Y siguiendo en el análisis de la conclusión de esta ecuación, podemos decir que la integral de línea del campo magnético a lo largo de cualquier camino cerrado depende únicamente de la suma de las corrientes, o sea que yo podría expresar esto como una sumatoria de corrientes. Estas corrientes tener presente que son continuas, ¿sí? Multiplicado por mu sub 0. Y esto es igual a la integral del camino cerrado, ¿cierto? Del campo magnético por el diferencial de longitud, que atraviesa una superficie delimitada por el camino cerrado. Entonces, en el video que se ve a continuación, vamos a hacer el análisis y la interpretación algebraica y algunos ejemplos al respecto.